Hey, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en tu programa, mira, Energía y Economía. Empieza la Universidad de la Energía. Quien te habla, el doctor Nico, tu consultor experto, como cada semana. Y hoy está con nosotros, en cuanto se refiere a energía, el señor es una potencia. Recuerden que la potencia es parte de la energía. Una potencia en el sentido que domina el tema. Y es muy conocido por muchos de ustedes, lo más seguro, es el ingeniero Bernardo Castellano. Nos acompaña esta noche. Ya yo sé que muchos de ustedes le conocen. Y vamos a estar hablando principalmente del tema apagones. Yo sé que tú tienes problemas que se te va la luz. Por lo menos allá en Los Alcarrizos tenemos una dificultad que más adelante le comentaré. Luego vamos a ver por qué pueden pasar esos apagones. Él compartirá su opinión técnica, ¿verdad? Y cómo las energías renovables pueden ayudar a mitigar o qué pasa o qué puede pasar que aquí no hay tanto porcentaje, ¿verdad que sí? Costos, son factibles, no factibles, en qué afectan, en qué ayudan. Es decir, sobre esos temas, el ingeniero Bernardo Castellano va a compartir con nosotros y esto va a ser una hora, miren, interesante, porque el ingeniero es muy bueno al hablar del tema de energía. Ustedes lo verán, ingeniero Bernardo. Buenas noches, Nico. Realmente muy complacido y agradecido de estar aquí en este espacio junto contigo. Ya tuvimos la oportunidad de compartir en dos programas, sí, de Los Sabios en la Z con nuestro querido amigo Ramón Alburquerque. Que parte también de este programa, ya lo han visto en otras oportunidades, el ingeniero Alburquerque. ¿Cómo no? Sí. Entonces, ingeniero Bernardo, en algún momento le comenté, ¿verdad? Allí en Los Alcarrizos, bueno, yo estaba un tiempo fuera, preparándome en España, 2014, y vine el año pasado definitivamente, pero cada año venía de vacaciones. En el 2018, que duré más tiempo porque mi tesis fue aplicada aquí y duré un año en medida. Yo escribía mucho en Twitter porque la luz era un problema en Los Alcarrizos. Apagones desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el 2018. Ahora cuando vine en el 2020, santo remedio, en el sentido de que no se iba la luz. Yo vivo en obras públicas, allá en Los Alcarrizos. Un saludo a mi barrio, a mi gente. Entonces, pero ahora en el 2021 vuelven los apagones. No sé qué está pasando, a qué se ven esos apagones, que en el 2020 no se iba la luz y ahora se está yendo. ¿Qué usted cree que puede estar pasando en el sistema nacional por esos apagones? Bueno, yo creo que hay que dividir esos aspectos de los apagones ahora, después de las tormentas y antes de las tormentas. Obviamente ahora, con el paso de estas tormentas, hay una excusa que todo el mundo lo puede entender, que se han podido producir averías en los circuitos y durante el paso de las tormentas, pues es obvio que se hayan producido apagones. Ahora, una vez transcurrido la tormenta, en donde por suerte las afectaciones en el sistema eléctrico no fueron tan grandes, porque las mismas distribuidoras han declarado que prácticamente ellos restablecieron el circuito, los circuitos averiados, en poco tiempo. O sea, y hoy día, porque ayer lo que hubo fue muchas lluvias y pocos vientos, pues prácticamente no hay reporte de que puedan existir mayores circuitos fuera de servicio. Ahora bien, antes de la tormenta, tú comentas que en este año, o sea, sí, antes de la tormenta, o sea, desde enero hasta principios de agosto, la zona de Los Alcarrizos es una zona que ha sufrido muchos apagones. A mí me alegra escuchar eso de tu parte, porque si tú escuchas y ves el discurso oficial, ellos dicen que están satisfaciendo prácticamente el 100% de la demanda, o sea, el 98% de la demanda. De hecho, como yo le comenté en algún momento, yo sigo a la página del OC. El OC es el organismo coordinador para aquellos que no lo conocen, y tú puedes entrar en internet oc.do y están las estadísticas de la generación nacional de aquí de Dominicana. Y sí, se puede ver que 98%, 99%, aunque la semana pasada hubo un día o dos que solo cumplieron el 88 y 89%.
Ahora, ¿cuál es el problema? Que en este país no hay un cálculo de la demanda. Aquí la demanda no se sabe cuál es. Y el problema que existe es que son las mismas distribuidoras las que estiman cuál es la demanda de cada una de ellas. Entonces, ellas son juez y parte, porque ellas dicen, mi demanda es tanto y yo satisfago el 98%. Pero nadie valida que realmente esa sea la demanda. Porque para usted tener la certeza de que cuál es el 100% de su demanda, la demanda máxima del sistema, usted tiene que tener por lo menos un año dándole energía a la ciudadanía 24/7, y eso en este país no ocurre. No ha ocurrido. Entonces, partiendo de que no se sabe cuál es la demanda, ya tenemos una información no confiable que la da la parte interesada. Entonces, si no sabemos la demanda, no sabemos lo que se abastece. Es decir, usted está diciendo un dato interesante, es decir, que la demanda real en el país no se tiene un estudio sobre eso. Aquí lo que se sabe es cuánto se abastece. O sea, lo que realmente se sabe es cuánta generación hay en línea hora a hora y qué parte de esa generación está en lo que se llama reserva caliente o reservas rodantes. Y qué generación está en reserva fría, o sea, apagada. Ahora, la demanda no se sabe porque las distribuidoras y el organismo coordinador sí sabe cada hora cuántos circuitos están fuera de servicio. Ahora, ellos lo que hacen es un estimado de cuál es la demanda de esos circuitos fuera de servicio, pero es un estimado, no una realidad. Entonces, por eso es que ellos juegan y dicen, bueno, suplimos el 90, el 98, pero nadie puede validar eso. Ahora, un hecho que es incuestionable y es irrebatible son las estadísticas oficiales que publica la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en su portal de internet, en donde con cierta periodicidad van publicando un informe sobre las estadísticas y el desempeño del sector eléctrico, especialmente de las distribuidoras. Y lo hacen mes a mes. El último informe publicado, que se llama Informe de Desempeño del Sector Eléctrico, es de mayo de este año. Y yo me voy a permitir compartir con la teleaudiencia este gráfico, que es muy explicativo y muy ilustrativo, donde se ven las pérdidas totales del sistema de electricidad desde enero del 2021 hasta mayo del 2021, que es la única información que está publicada. Muy bien. ¿Qué yo defino como pérdidas totales? O sea, cuánta energía se compra a los generadores, cuánta energía se cobra a los clientes de las distribuidoras. Entonces, vemos que en enero, de enero a febrero, las pérdidas totales bajaron. Pero de febrero a mayo, sistemáticamente, mes a mes, las pérdidas fueron aumentando desde un 33%, 33.5% a un 39.82%. Y pérdidas totales porque engloba las tres sedes. Sí, esto me refiero al promedio de las tres. A las tres, no, este es exacto, el promedio de las tres distribuidoras. Excelente. O sea, no es una distribuidora en particular, porque realmente no tiene sentido analizar distribuidora a distribuidora, sino al final es el conjunto. Entonces, a partir de febrero hasta mayo, que es la última información oficial, mes a mes las distribuidoras han aumentado sus pérdidas totales. ¿Qué significa eso? Que están aumentando también su déficit de flujo de caja. ¿Por qué? Porque están cobrando menos energía que la que están comprando a los distribuidores y que la que están poniendo en el sistema. O sea, hay alrededor de un 34% de la energía que compran a los generadores que no la facturan. Wow. Y lo que usted no factura no puede cobrar. Entonces, de ese 33% que no facturan, hay un porcentaje que no cobran porque no están cobrando el 100%. Entonces, ha aumentado entre febrero y mayo del 2021 alrededor de un 18% las pérdidas en ese periodo, que coincide con el aumento en el subsidio eléctrico presupuestado de este año para el sector eléctrico, que inicialmente se contempló 50.000 millones de pesos para este año. O sea, estamos hablando alrededor de unos 800, casi 900 millones de dólares, y en el presupuesto complementario ese subsidio lo subieron a 59.000 millones, o sea, le aumentaron 9.000 millones, que equivale a más o menos a un 19%. O sea, que cuando vemos el aumento del subsidio eléctrico aprobado en el Congreso en el presupuesto complementario, ese porcentaje de incremento con relación al subsidio original
coincide con el aumento de las pérdidas de la distribuidora entre febrero y mayo. Sí, porque de alguna fuente tiene que venir a pagar porque ellos compraron esa energía que no la cobraron. Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos otro gráfico que también puede explicar a la ciudadanía por qué se han aumentado los apagones. Ay, ay, ay. Este es el déficit de flujo de caja de enero-mayo de este año versus enero-mayo del 2020. Wow, mucha diferencia. Entonces, Por el tamaño. Entonces, si vemos en este año, en los primeros 5 meses de este año, el déficit en flujo de caja ha aumentado más o menos 14 millones de dólares con relación al mismo periodo del 2020. ¿Qué significa? Que este año las distribuidoras están teniendo mayores pérdidas financieras porque están ingresando a sus arcas menos dinero que lo que se ingresó el año pasado. Y hay que precisar que recuérdense que el año pasado la pandemia arrancó en marzo. Exacto. O sea, y a mayo estábamos en medio de la pandemia y hubo una decisión del gobierno donde se le prohibió a las distribuidoras que le cortaran la luz a los clientes. Y en consecuencia se acumularon una serie de deudas y los cobros bajaron significativamente, incluyendo los sistemas prepagos, de medidores prepagos, que no le cortaron la luz. Y eso ha dejado un pasivo en la distribuidora que creo que no lo han podido recuperar. Pero más serio entonces. Entonces, esa situación hoy día no la tenemos, porque ya no estamos, aunque estamos todavía en un estado de emergencia, aunque en el distrito y la provincia el Gran Santo Domingo y la provincia de Altagracia se levantó el toque de queda, sí. Pero el resto del país sigue en un estado con un toque de queda y todavía el estado de emergencia sigue. Pero ya la disposición del gobierno de no cobrarle, de no cortarle la luz a la gente que no paga, ya eso cesó. O sea, a pesar de eso, hoy día tenemos mayor déficit en flujo de caja. Pero no solamente tenemos mayor déficit en flujo de caja, sino que también el gasto en nómina en este periodo ha aumentado, como lo podemos ver en este gráfico. Que exactamente es lo mismo. Si comparamos... Comparando 2020 con 2021. O sea, los 5 meses de enero a mayo. Okay. Exacto. Vemos que entre este año y el año pasado, el gasto en nómina, lo que se paga en salario y compensación a los empleados de la distribuidora, aumentó 3 millones de dólares. Wow. Entonces, por un lado, esto explica en parte el problema de por qué las distribuidoras están teniendo mayor déficit de flujo de caja. Entonces, si tú tienes por un lado que tú estás aumentando las pérdidas de energía, que se está reflejando en un problema financiero porque tu déficit de flujo de caja está aumentando, estás aumentando el gasto corriente en nómina. Obviamente, ¿cuál es una manera que tiene la distribuidora de contener un poco esa hemorragia financiera? Dando apagones. Porque de esa manera tratan ellos, es lo que se llama la administración de la demanda. Okay. Y aunque ellos lo quieran negar, estas cifras frías que la publican ellos mismos. Sí, porque están en su portal. Porque exacto, esto no es que yo me lo he inventado. Ojalá no la quiten, si no siguen publicando. No, la pueden quitar porque ya yo lo tengo guardado, o sea que esto no hay problema. Entonces, esa es una explicación de por qué hay apagones, sobre todo en las zonas marginadas, donde generalmente las pérdidas son muy altas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que castigan a los barrios donde hay altas pérdidas, dándole apagones, y mantienen en las zonas de clase media, media alta, que son quizás mejores pagadoras, donde hay menos pérdidas. Entonces mantienen un suministro muy estable y muy confiable. Entonces, pero realmente esta es una explicación de por qué quizás en los Alcarrizos, y como los Alcarrizos me imagino que en el interior del país y en los demás barrios, sí, hay varias personas que circundan el Gran Santo Domingo, los apagones han aumentado. Pero hay otro dato que también es contradictorio. Esas altas pérdidas de las distribuidoras, ¿cómo se atacan? ¿Cómo se enfrentan? Haciendo inversión. O sea, usted tiene que reducir esas pérdidas en los sistemas de distribución con inversiones, con modernización de redes. En los barrios vemos y en muchas zonas de la ciudad cómo hay muchos cables en una situación que es un desorden. Y eso genera muchas pérdidas por encima de las pérdidas técnicas. Es bueno decir también que la población tiene algo en cual puede ayudar y es no robándose la luz, sino, porque eso también se da, hay que decirlo, que se roban la luz, es decir, no la pagan.
se conectan, o ya sea ilegal, o le cogen al vecino, se conectan ilegal, entonces tienen energía eléctrica, pero no la pagan, eso es robándose la luz, y eso también es parte de la pérdida. Bueno, no, esas son parte de las pérdidas técnicas, pero lo que sucede es lo siguiente, es que las distribuidoras están operando con un déficit de contadores. Las mismas distribuidoras hoy día, y digo, es una práctica vieja que se ha mantenido en esta gestión, cuando hacen una reconexión a un usuario o cuando a un usuario se le daña un contador, muchas veces hacen la reconexión y lo conectan sin contadores porque no tienen contadores. Bueno, yo tengo un caso que creo que le comenté hoy esta tarde, en mi casa, es de 2 niveles. El segundo nivel está vacío y yo le tengo el break abajo por si acaso algún consumo parásito, pero me está llegando una factura. En varios foros, bueno, 2 foros que ha hecho el administrador general de DESUR, el ingeniero Milton Morrison, 2 foros por Zoom. Yo he participado y he expresado el tema. Y de hecho, muchos de los que participan en el foro expresan el tema de los contadores. Ok, hago la reclamación de ese tema en mi casa. Mire qué cosa, el contador está dañado. Entonces, me están facturando. Yo lo que supongo que es que un promedio de lo anterior, porque no me están midiendo. Pero aquí hay casos, y es muy frecuente en la distribuidora, que usted es un cliente nuevo, solicita un contador, no tienen contador y lo conectan directo. Entonces, ¿qué hacen? Van a la casa, le hacen un levantamiento de los electrodomésticos que usted tiene y le calcula un estimado de consumo mensual. Pero no tiene facturación, sino que no importa lo que usted consuma, te va a pagar fijo, una cantidad fija. Entonces, la misma distribuidora admiten que hoy día existen usuarios de energía, no clientes, porque cliente es el que tiene un contador y está registrado. Que se regula. Exacto. Hay usuarios que ya sea que se roban la energía, que no pagan nada, o el que tiene una conexión con la distribuidora y paga un valor fijo mensual, pero hay alrededor de 1 millón de usuarios que no tienen contadores. Entonces, eso explica en gran medida el por qué existe alrededor de un 34% de las pérdidas entre la energía comprada a los generadores en términos de gigavatio hora y la energía facturada a los clientes, porque no se está midiendo una gran parte de esos consumos de energía. Y si usted no mide, no puede facturar, y si no factura, no puede cobrar. Entonces, si encima de eso usted no aborda el tema de las pérdidas, porque las pérdidas técnicas en un sistema de distribución deben oscilar entre un 10 y un 12%. Si estamos en un 38%, significa que hay un 20 y pico por ciento que son pérdidas no técnicas, que tienen que ser abordadas con inversión y con gestión. Entonces, ¿qué ha pasado en estos primeros 5 meses del año con la partida de inversión de la distribuidora para reducir pérdidas en los circuitos? Se ha desplomado, y aquí lo podemos ver en este gráfico. En el periodo enero-mayo del 2021, se invirtió alrededor de 64 millones de dólares en reducción de pérdidas. Y este año se ha invertido alrededor de 34 millones de dólares en el mismo periodo. O sea, ¿qué ha pasado? Que se ha dejado de invertir cerca de 60 millones de dólares. Y eso explica el porqué el aumento de las pérdidas. Y eso explica el porqué del aumento de los apagones. Pero si además a eso usted le suma, ayer, o sea, hace 1 o 2 días que se celebró un aniversario de la fundación de DESUR y hubo una misa en la iglesia San Judas Tadeo de Naco donde el administrador de DESUR pronunció un discurso, y ese discurso es patético, es una confesión. ¿Qué dice mi amigo Milton Morrison? Él dice que habla de sus logros y dice que ha sido un año de precariedades y escasez de recursos. Cuando él dice que ha sido un año de precariedad y escasez de recursos, ¿qué es lo que está diciendo? Está reconociendo lo que te está demostrando con los gráficos. Que no tienen recursos para la operatividad del día a día de la distribuidora, porque las distribuidoras requieren en el día a día, para el manejo de su operatividad, no para reducir pérdidas, sino en el día a día. En el día a día, sí. Necesitan contadores, alambre, accesorios. Y si vemos la declaración del ministro de Energía y Minas, vamos a ver que tiene más de 6 meses anunciando una licitación para compra de materiales para la distribuidora, no para reducir pérdidas, sino para eso mismo, para la operatividad. Para el día a día. Para el día a día, porque se quema un contador
un contador viene y se daña porque hacen fraude. Entonces la distribuidora tiene que cambiar ese contador. Y si no tienen contador en depósito, entonces ¿qué hacen? Cambian el contador y dejan al usuario, al cliente, sin un medidor. Entonces, tienen más de 6 meses anunciando que van a hacer una licitación en conjunto para las 3 distribuidoras para, con esa licitación, producir una economía de escala y poder conseguir mejores precios. Pero esta es la fecha que todavía no ha sido convocada. Mientras tanto, ya tienen un año de ejercicio. Y entonces, de esa manera, lo que está sucediendo es que si usted quiere reducir la pérdida, quiere reducir el déficit financiero de la distribuidora, usted tiene que, por un lado, aumentar la inversión en reducción de pérdida. Usted tiene que tener un stock de repuestos y de accesorios para afrontar el día a día de la operatividad. Y tiene que reducir gastos corrientes de la distribuidora. Wow, y tantos préstamos que se han pedido de que para el sector eléctrico. Entonces, sucede que ¿qué es lo que en la realidad que ocurre? Que en vez de aumentar la inversión en reducción de pérdida, la disminuye. O sea, hacen lo contrario a lo que debía hacerse. Y el gasto en nómina, en vez de reducirlo, lo aumenta. Entonces, donde han reducido gastos, el gasto corriente es el gasto de la operatividad de los suplidores en términos de los materiales que tienen que tener la distribuidora para poder atender el día a día de su operación. Entonces, es como que usted tiene un fuego en su casa y usted, en vez de echarle agua o de echarle espuma de esa de un extinguidor, entonces le echa gasoil o le echa gasolina. Entonces, ¿qué hace? Que el fuego aumenta. Entonces, por eso las pérdidas aumentan y por eso el déficit financiero de la distribuidora en estos 5 meses ha aumentado, tan sencillo. Sí, de hecho, usted dio el porcentaje de pérdida total. Hemos presentado varias veces ya, y cada cierto tiempo, cada semana y así cada mes, cómo van las pérdidas por distribuidora para que aquellos que viven en diferentes sectores vean su distribuidora, particularmente, cómo va perdiendo. Por ejemplo, EDESTE es la que tiene la mayor, están en el 51% todavía, a mes de junio. Eso es terrible. Entonces, pero eso posiblemente sea pérdida de energía. Sí. Si tú le pones a eso los cobros, te sube la pérdida total posiblemente a un 55 o a un 56%. Ah, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, EDESUR en julio, es la información más reciente que tiene en su portal, 29.8% su pérdida de energía. Entonces, EDENORTE hasta junio, que es su más reciente, 20.7%. Y yo me puse a comparar desde el 2019, que no había pandemia, y las pérdidas que vienen aumentando, no vienen reduciéndose, aumentando. Entonces eso es algo que afecta tanto el presupuesto nacional, pero también afecta a muchos ciudadanos como a mí, porque no hay contador, me están cobrando una energía que yo estoy consumiendo. No, así mismo es. Mientras que a otro entonces no le cobran la que deben cobrarle porque no tienen contador tan directo como usted explicó. No tienen contador y no están registrados porque la gente se conecta, ellos mismos se conectan. Y entonces porque también se dan muchos casos en la distribuidora que una gente pide un servicio y por H o por R no le brindan el servicio, no le hacen la instalación, y entonces la gente por motu propio extiende las redes y se conecta de manera ilegal. Entonces son conexiones muy frágiles que técnicamente no son como deben ser, y esas conexiones frágiles aumentan las pérdidas técnicas porque tienen posiblemente un calibre de alambre de conexión que no es el adecuado, entonces aumenta. O más fino. Exactamente. Aumenta las pérdidas y además de eso entonces consumen y no se les factura y ni se les cobra una cantidad fija. También generan incendios. Por ejemplo, hace el mes pasado, los que viven ahí cerca del ayuntamiento en San Carrizo pudieron ver un sábado que uno de los postes del tendido eléctrico, los palos de luz, como decimos en los barrios, explotó y empezó a botar fuego porque una caja de registro se incendió. Lo más seguro, tiene un mayor consumo que lo que podía aguantar. No, lo más probable. O sea, el transformador a donde está conectado tiene conexiones ilegales y posiblemente esas conexiones ilegales con un calibre de alambre insuficiente aumenta entonces la carga y produce entonces esa situación de incendio. Es de que hay personas que dicen que lo que hay también son apagones financieros. ¿Usted cree? Bueno, parte de lo que te ha mostrado muestra que en cierto sentido es apagón financiero porque falta inversión. Bueno, obviamente vamos a decir, yo no puedo afirmarlo categóricamente. No, claro. Pero no hay duda de que estas cifras, que son las cifras oficiales publicadas, dicen y dan la idea y la tendencia de que evidentemente parte de los apagones que ocurren, no todos,
tiene un componente financiero para reducir las pérdidas, sobre todo tomando en cuenta que en estos meses de julio y agosto, que ha habido un aumento significativo de la temperatura. Sí, eso aumenta el consumo el calor ha aumentado mucho, obviamente eso aumenta el consumo. Además, los mismos electrodomésticos se tornan más ineficientes, las neveras, sí, así es. Los bebederos de agua, el aire acondicionado, porque al haber más calor... Y los mismos abanicos también. Exacto, son más eficientes en su operación y consumen más energía, además de que la gente posiblemente, en el caso de los aire acondicionados y los abanicos, entonces los utiliza más en el día, para mitigar el calor, y eso dispara la demanda, y frente al disparo de la demanda, frente a una situación de aumento de la pérdida sistemática mes a mes, de déficit de flujo de caja, obviamente la distribuidora se ve forzada a racionalizar el suministro de energía para mitigar un poco y no que sus pérdidas financieras se incrementen mucho más allá de lo que pueda ser manejable. Y bueno, también mencionar que no es porque no hay planta, porque la capacidad instalada es suficiente para darle energía al país entero. Por ahí entra un detalle también, que hay plantas que están instaladas, que si entran, entonces el precio aumenta. ¿Qué usted nos puede decir de ese aspecto de la capacidad instalada, la que se utiliza? Porque algunas plantas no encienden, otras sí. Bueno, el despacho de las plantas para fines de generación se hace por lo que se conoce lista de méritos. ¿Cómo se elabora esa lista de méritos? Cada generador térmico declara lo que se llama su costo variable de despacho, que es básicamente el costo de operación y mantenimiento. O sea, cuánto le cuesta a cada generador producir 1 kilovatio hora de energía. Entonces, en función al menor costo, se hace la lista de méritos, donde la planta de menor costo es la que se despacha primero, y entonces la que le va siguiendo así sucesivamente hasta que se llega a la última. Entonces, en función de cómo va creciendo la demanda en el día, porque y cada instante la demanda va fluctuando. Así no es fija. No varía, es fija, sino que varía en el transcurso de las 24 horas. Entonces van entrando esas plantas. Obviamente, si yo estuviera satisfaciendo la demanda 24/7, 365 días al año, entonces, obviamente, yo tendría que, en las horas de máxima demanda, posiblemente voy a tener que poner en línea las plantas menos ineficientes, que son las últimas que entran a generar. Y las plantas menos ineficientes son aquellas hoy día las que operan con derivados de petróleo, que gracias a Dios se ha ido disminuyendo su uso en el sistema y hoy día estamos menos del 10%. Pero si satisfago el 100% de la demanda y no doy apagones en los Alcarrizos y en otras zonas, es muy probable que esas plantas, que su costo de producir electricidad es más caro que las que operan con carbón y con gas natural, eso va a aumentar entonces el déficit financiero de la distribuidora. Y por esa razón, posiblemente la distribuidora, las autoridades, cuando ya se ven en la necesidad de tener que entrar esas plantas que operan con derivados del petróleo, y sobre todo ahora que el petróleo ha estado subiendo, o sea, está por encima de los $60. El barril, sí. Aunque ha bajado algo, pero está un poco alto. Es el combustible ahora más caro que existe, los derivados del petróleo, para producir electricidad. Obviamente que ellos sopesan meter una planta, digamos así, ineficiente en su costo, porque tiene un combustible más caro, y prefieren dar apagones. Y justifican los apagones, bueno, una avería, un mantenimiento. Exactamente. Gestión de la demanda. Bueno, no, porque cuando dicen gestión de la demanda, admiten que están dando apagones financieros. Sí. O sea, porque gestionar la demanda es esa, yo suprimo, no satisfago. Ahora, cuando dicen hay una planta fuera de servicio, puede ser que sea verdad. Hay una avería, puede ser que sea verdad. Hay cualquier otra cosa. Un transformador por allá. Exacto. Y entonces, bueno, esa queda la nebulosa, y detrás de esa explicación pudiera haber en muchos casos realmente la realidad, que es apagones financieros, para no aumentar el problema financiero, porque al final ese aumento de déficit financiero que nos tiene que cubrir el gobierno a través del presupuesto, porque de lo contrario entonces se queda como una deuda flotante. Entonces ya pudiera venir una situación donde los generadores
no quieran ya, no, ustedes no me pagan, no Porque, voy a dar energía. le daban mucho dinero. Exacto. Bueno, como pueden ver, es un asunto muy entrelazado con varios factores. Bien, donde nosotros, la población, el gobierno, las autoridades, tenemos cada uno que aportar una cuota. Uno, haciendo las cosas adecuadas, ¿verdad que sí? En cuanto a la energía, tener conexiones legales, conexiones como manda la norma, con el cableado y eso, y las autoridades teniendo los contadores ahí listos y invirtiendo en esas partes que tienen que invertir. Ok, entonces, esto último que explicó el ingeniero Castellano es lo que algunos de ustedes habrán escuchado como la marginalidad, la planta que margina, que es la última que entra, y si es una planta cara, a todos los demás, aunque generen a peso, le van a pagar al precio del más caro. Bien, entonces, cada día hay un tope de costo marginal. Cuando se llega a ese tope, van a pagar aunque quieran dar energía. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si hacemos ahora una pequeña pausa y cuando regresemos, entonces seguimos comentando cómo las renovables pueden insertarse o seguir creciendo porque se han insertado? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Qué falta o en qué afecta aquí la condición en Dominicana para el tema de las renovables? Vamos a una pausa de unos minutitos. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión, Canal 19. Ahora Cinevisión, Canal 19 está al alcance de tus manos para que disfrutes de nuestro contenido. Descarga nuestra aplicación para que veas nuestro contenido donde quiera. Descarga ya nuestra aplicación, disponible para todos los dispositivos. Puedes descargar nuestra aplicación desde Google Play y Apple Store. Ahora Cinevisión está en tus manos. Descárgala ya. Hey, estamos aquí de nuevo. Antes de continuar, déjenme saludar al ingeniero Raciel Castillo, que está con nosotros en sintonía y me está escribiendo por WhatsApp. De hecho, pueden buscarnos en las redes, Nico con 2K Medicine, en Twitter o Instagram, y pueden interactuar con nosotros y le vamos a ir respondiendo en el aire si podemos. Y más adelante vamos a habilitar un número para que llamen, así que vayan estando atentos, porque en programas futuros vamos a tener una línea para que llamen en vivo. Entonces, Raciel me hace un comentario que creo que es muy pertinente, ya que él es experto en la parte de energía solar y trabaja en el sector energético. Dice, ese tope solo aplica en el mercado spot del costo marginal que mencioné. El costo marginal tope, bien, porque hay una parte del sector energético nacional que le llaman mercado spot, otra parte que las EDEC compran energía por contrato. En fin, ¿puede comentar un momento rápido esa parte, ingeniero Castellano? Bueno, las transacciones de energía en el mercado eléctrico se dividen en dos. Los generadores que tienen contratos firmados con la distribuidora y aquellos generadores que aún teniendo contratos firmados con la distribuidora tienen excedente de energía por encima de lo que tienen contratado y venden esos excedentes en el mercado spot, y hay plantas que simplemente no tienen contrato con la distribuidora y venden en el mercado spot.
Okay. Los que tienen contrato con la distribuidora, el precio de venta a la distribuidora es el precio pactado en su contrato. Y eso es un precio que, digamos, en teoría o conceptualmente varía de cada generador a cada generador, dependiendo sobre todo del tipo de combustible que utilice y cómo esté ese combustible en los mercados internacionales. En el caso del mercado spot, lo que establece el precio de venta de la energía en el mercado spot hora a hora es el costo variable o el costo marginal de la última planta que está generando en esa hora. O sea, si la última planta que generó en una hora tiene un costo variable, digamos, de 10 centavos de dólar por kilovatio hora, todo el generador que vende en esa hora en el mercado spot se le va a pagar la energía a 10 centavos de dólar. Entonces, el que tiene su costo en 10 centavos no tiene ganancia, sino que simplemente lo que va a hacer es cubrir su costo de operación. Ahora, el que declaró un costo variable de despacho o costo marginal, digamos, de 4 centavos de dólar, y está vendiendo a 10, 6 es el margen. Claro, entonces, ese margen varía de hora a hora y está sujeto a los precios de los combustibles en el mercado internacional. Entonces, cada hora hay un precio de energía en el mercado spot que puede variar. Mientras que bajo contrato, generalmente el precio es estable en el mes porque se indexa en función del precio del combustible y el índice de inflación de Estados Unidos. Muy bien, gracias, ingeniero Raziel. Y todo aquel que se motive a participar, lo hace y le respondemos, y si hay que aclarar también se aclara, y nos hace sentir bien que nos estén sintonizando. Un saludo a tu madre, Raziel, y la invitación queda pendiente, que Raziel lo invitamos cuando era los domingos para que hable de la parte de los paneles y energía solar, como él domina esa área. Entonces, tenemos esa invitación pendiente para ahora en vivo un martes. Muy bien, entonces, en la parte energía renovable, ingeniero Castellano, ¿qué usted nos puede decir? ¿Por qué no ha crecido más? ¿O qué falta? ¿En qué afecta? ¿Qué nos detiene? ¿En qué influye que en Dominicana no hay más energía renovable? ¿Hay algo de la renovable que no estamos manejando, que afecta o que es deficiente? Bueno, ahí podrían haber varios aspectos. Digamos, las energías renovables o cualquier energía, cualquier planta que entre al sistema, tiene que cumplir con unos procesos administrativos de aprobaciones, solicitud de la concesión a la Comisión de Energía, la aprobación a la Superintendencia, etcétera. Y eso, en el caso de las renovables, de acuerdo a las informaciones que siempre han estado circulando en los medios de comunicación y, digamos, entre los bastidores, parece que en algún momento había ciertas trabas de aprobación de esos permisos. Ahora, al margen de eso, hay una realidad, y es que cualquier sistema eléctrico en el mundo, en términos de energía renovable, y en este caso me quiero referir específicamente a la energía eólica y solar. Bien, que son las que más variadas en el mundo entero. Bueno, hoy día son las que presentan un mayor crecimiento en términos de capacidad instalada en el mundo. Exacto. Porque su costo de instalación es el más bajo que, por ejemplo, con una hidroeléctrica. Mientras tú tienes que una planta solar y eólica, tú puedes instalar el megavatio a $1 millón, una hidroeléctrica te cuesta entre 2 y 4 millones de dólares, hasta 5 millones de dólares, dependiendo la localidad, porque las hidroeléctricas dependen mucho de la zona donde se instalen y tienen un alto componente de obra civil, que es lo que encarece las hidroeléctricas y la hace, digamos, un poco riesgosa en términos de inversión, porque las obras civiles tienen riesgo, mientras que en el caso de las eólicas y solares, el 90-95% del costo es un costo que se controla en fábrica, porque es fabricación de equipos. O sea, los paneles solares, los inversores, los aerogeneradores. Y la obra civil tiene un 5, un 10%, entonces el riesgo es menor. En cambio, la hidroeléctrica tiene un 80% de obra civil, caminos, desvío de ríos, la presa, la casa de máquina, etcétera, que hacen entonces que sean, y además el proyecto toman de 3 a 4 años construirlo, mientras que una renovable eólica y solar en un año pudiera estar funcionando. Entonces, hay una limitante con la eólica y la renovable, la eólica y la solar,
es que esas tecnologías son lo que se llaman tecnologías intermitentes. Sí. ¿Por qué? Porque el viento y el sol no tienen la misma intensidad todas las horas del día, sino entran a una determinada hora y hora a hora o minuto a minuto, la intensidad del sol o la intensidad del viento varía. Entonces, sí, esa variabilidad exige que primero el sistema de generación térmica sea flexible, en el sentido de que tenga capacidad para poder amortiguar las subidas y las bajadas de esa generación eólica y solar, para evitar que el sistema pueda producirse blackouts. Entonces, apagones generales. Y eso requiere entonces, además, que tanto el sistema de transmisión como el sistema de distribución tiene que tener elementos de protección para que amortigüen en parte esa variabilidad que presentan las eólicas y las solares. Para hacer un ejemplo a los que nos escuchan, en la noche no tenemos el sol, aunque el sol está ahí, ¿verdad? Pero en esta parte de la Tierra no tenemos esa intensidad. Los paneles de noche, ahí entra lo que usted dice, que no podemos administrar la energía ahí porque no tenemos el sol. Pero por ejemplo, en el día, el sol, digamos, sale a las 6 de la mañana. Sí, que la intensidad también. Pero la intensidad va subiendo a medida que el día va transcurriendo. Ahora, nadie predice la intensidad, entonces el sistema va funcionando. En la medida que el sol aumenta su intensidad y su radiación, así va aumentando su entrega de energía al sistema. Entonces el sistema tiene que abrir espacio a esa nueva energía que está entrando, que no es programable, que no es despachable, como decimos nosotros. Sí, como otro le llama, que no es gestionable. Una central térmica, una hidroeléctrica, tú puedes decir, a tal hora yo voy a entrar con tanta capacidad, sí, y yo puedo dar. Entonces el sistema tiene que ir manejando, en la medida que esa radiación solar, esa intensidad solar va subiendo, entonces ir sacando carga del sistema para darle cabida a eso, sin que eso afecte el sistema en su operación, en su conjunto. Sí. Y si, por ejemplo, en el interín, en un sistema solar aparece una nubosidad de repente, ahí de repente se te cae la oferta de energía solar. Sí. Entonces tiene que haber una respuesta del sistema de generación térmica para compensar esa caída. Entonces, además de que las redes de distribución y de transmisión tienen que tener sistemas de protección que también aíslen y manejen esa variabilidad. Entonces, nosotros hemos pasado en un sistema de generación térmica de un sistema rígido, en donde prácticamente el 90% era a base de plantas de vapor, que tienen muy poca flexibilidad en subir y bajar carga, y hemos pasado a un sistema muy flexible, donde tenemos motores de combustión interna, y tenemos ciclos combinados, que son turbinas de reacción más una caldera de recuperación de vapor, de calor, que eso hace que sea muy flexible. Entonces, estos sistemas permiten subir y bajar carga rápidamente en poco tiempo y en unos rangos muy altos. Entonces, eso facilita la entrada de las renovables, pero tenemos que adecuar el sistema de transmisión, tenemos que adecuar el sistema de distribución, para que entonces la penetración de las renovables cada vez pueda ser mayor. Renovables me refiero siempre en términos de eólica y solar. Sí, principalmente en este caso. Para que puedan entrar al sistema y puedan entonces no producir daños en términos de inestabilidad en la operación del día a día y producir quizás apagones parciales o totales del sistema por ese cambio brusco en la generación, ya sea en alta o en baja, ante la variabilidad del viento y del sol. Entonces, tiene que producirse un estudio del sistema que analice toda la red de transmisión, toda la red de distribución, se simulen los porcentajes de energía solar, de energía eólica, inyectando energía al sistema y determinen los puntos donde hay que reforzar las redes con sistemas de protección. Esa es una tarea que debería estar haciendo el Ministerio de Energía y Minas. Okay. Mientras tanto, tenemos una gran cantidad de proyectos de energía renovable, solar y eólico aprobados, algunos en fase de construcción, que evidentemente si no tenemos un crecimiento en paralelo de la energía térmica, que es la energía, que es la espina dorsal del sistema, entonces estamos ante un potencial riesgo de que quizás podamos estar experimentando en un futuro, quizás no muy lejano, mucha capacidad eólica y solar,
con baja presencia, con relativamente baja presencia térmica y sin los sistemas de protección adecuados. Entonces vamos a tener un sistema eléctrico en su conjunto con muchas vulnerabilidades que van a ser inducidas en gran medida y aumentadas por la inestabilidad de las energías renovables en cuanto a la oferta de su energía, porque varían en función de la cantidad de sol y de la cantidad de viento. Entonces, tiene que ir en paralelo, crecer el sistema técnico, que es lo que hoy día suministra el 80% de la demanda de este país, y yo estimo que en los próximos 10, 20 años seguirá siendo la espina dorsal. Y el aumento en porcentaje de esas energías renovables, que será básicamente eólica y solar, porque en términos de potencial hidráulico ya nos queda muy poco por desarrollar económicamente que sea viable, tenemos que entonces producir el fortalecimiento y robustecimiento de los sistemas de distribución, de los sistemas de transmisión, que permitan entonces pasar en un futuro de, no sé, 10, 15, 20 años, que pudiéramos tener que la energía eólica y la solar combinada aporten entre un 20 y un 30% de la energía total del sistema, cuando hoy día lo que están aportando alrededor de un 10%. Bueno, vale decir que aquí en Dominicana el aporte de las renovables oscila cada semana entre un 18 y un 20%, como usted dijo que el 80% de las fósiles oscila por ahí. De hecho, el país, Dominicana, es parte del Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto, que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad que sí? Las renovables ayudan a eso. De hecho, para 2030, 2035, el objetivo es reducir los gases de efecto invernadero un 30% y que la energía renovable represente un 30% de la generación total. Fíjate, por ejemplo, este año en algún momento en México se produjo un apagón grande. Y el presidente de México, López Obrador, culpó o le echó la mayor carga de esa responsabilidad de ese apagón general a las renovables, o sea, la eólica y la solar, porque decía que fueron las que indujeron inestabilidad en el sistema. Entonces, pero también es bueno mencionar en ese aspecto, bueno, la semana pasada yo le decía que hay unos paneles que se están desarrollando que le llaman energía solar espacial, que van a estar en el espacio, los paneles, aprovecharán el sol siempre, porque ahí no influye la rotación de la Tierra de día y noche, y esa energía solar entonces la van luego a dirigir a la Tierra a través de ondas de radio, pero eso todavía está en proyecto. Quiero, antes de que usted continúe, saludar, que me está escribiendo y están reportando sintonía, al presidente de la Junta de Vecinos de Los Platanitos, allá en Pantoja, mi amigo Roberto del Valle, que también está en sintonía. Entonces, ingeniero, para aquellos que tienen un poco de conocimiento y dicen, ajá, pero ¿y las baterías, el almacenamiento, para compensar la no gestionabilidad de las renovables? Bueno, hay que aclarar que las baterías no significa aumento de generación, sino la batería lo que te hacen es que tú almacenas energía y entonces esa energía la puedes despachar o entregar al sistema en el momento que tú lo estimes conveniente. Es un inversor. O sea, que tú tienes un inversor en tu casa, el inversor tiene batería, la batería carga energía y cuando se va la luz, entonces tú te suples de la energía de la batería. Ahora, lo que hace la batería es que, por ejemplo, si yo tengo esa energía que es intermitente, o sea, y que es muy variable, de la eólica y solar, yo la puedo almacenar en batería y luego a determinada hora yo libero esa energía y la libero programada y mucho más estable. Ahora, ¿qué pasa? Que invertir en baterías implica aumentar el costo de inversión de las renovables y tú no estás aumentando la cantidad de energía que te están produciendo. En consecuencia, colocar baterías implica aumentar el precio de venta de energía de las renovables porque tú tienes que recuperar esa inversión. Tú tienes la misma cantidad de energía que te va a producir el sistema, porque la batería no genera energía, pero tiene un mayor costo. Entonces, esas baterías se justifican cuando, por ejemplo, tú tienes en un sistema mucha generación renovable,
digamos, en exceso de la demanda, aún con la generación técnica que tú puedas sacar en un momento dado. Entonces, se almacena esa energía para que no se pierda y luego, en época de escaseo, entonces tú la puedes liberar. O los bancos de baterías se están utilizando mucho para lo que se llama prestación de los servicios auxiliares que requieren un sistema de distribución y de transmisión, que son, por ejemplo, regulación de frecuencia, voltaje, etcétera. Entonces, esos servicios se pagan adicionales a la energía y por ahí se puede recuperar la inversión. Bueno, ya lamentablemente tenemos que finalizar. Un mensaje de 30 segundos para finalizar, ¿quiere usted decir? Bueno, nada, esperamos que la gente que hoy día está padeciendo apagones en el país, su situación mejore. Aunque yo personalmente lo veo difícil porque con estas cifras de pérdida y financiera de la distribuidora, con esta caída drástica en la inversión y con este aumento de los gastos corrientes en nómina, yo no veo que en el corto plazo vayamos a salir a camino. Bueno, mi gente, mañana el presidente va a rendir cuenta, no sé qué va a decir en el tema eléctrico, pero en mi opinión están quemados en esa nota, pero bueno, esperemos que mejoren. Hasta luego, les esperamos el próximo martes.